es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre esto que ha ocurrido en estos últimos días. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha devuelto la cuarta terna y con ello no tenemos aún un delegado de la Corte ante el Consejo de la Judicatura, quien debería presidirlo. Fausto Murillo seguirá en el encargo de estas funciones. Doctor Saquicela, primero, bienvenido, un feliz año. Muchas gracias, buenas noches, siempre un gusto poder compartir con ustedes y aprovecho también para desear un feliz año a ustedes y a quienes nos escuchan fundamentalmente por el país. Gracias, doctor Saquicela. Usted ha dicho en algunas declaraciones ya como parte de las reacciones a lo ocurrido este inicio de año, el 1 de enero se dio la sesión donde se escuchó las propuestas de los integrantes de esta terna, posteriormente no hubo consenso, se devolvió la cuarta terna, se pide una quinta terna. Usted ha dicho que hay detrás de esto una acción organizada, al menos una acción organizada. ¿Por qué? Absolutamente, porque no es solamente el último acontecimiento o la decisión última que tiene relación con la cuarta terna, sino lo que nosotros hemos podido observar es una conducta permanente, yo diría sistemática, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para, en definitiva, no nombrar al titular del Consejo de la Judicatura. No se trata de esta última. Hemos presentado 4 ternas. Y de las 4 ternas, o para las 4 ternas, siempre hay algún argumento, yo diría algún pretexto para no nombrar. Tenga la certeza de que el tratamiento de las ternas ha sido, y qué pena decirlo, arbitrario, abusivo, pero de ninguna manera, pero ni siquiera un viso de sustento jurídico o de legalidad. Para poner un ejemplo, en la cuarta terna, que es la última decisión, sencillamente se expresan, alaban, por usar una expresión coloquial, a los 3 compañeros magistrados. Ponderaban los perfiles de los Ponderaban los perfiles, son aplaudidos, son felicitados, y sin embargo no se nombra a ninguno de los magistrados, ni Wilman Terán, ni Mercedes Caicedo, ni Luis Rivera. ¿Sin consenso no debió pasar el primero? ¿Perdón? ¿Sin consenso no debió pasar el primero? Necesariamente tenían que nombrar, porque aquello del consenso no es una disposición legal. Naturalmente que cualquier organismo se puede consensuar. ¿Qué es consensuar? Significa que existen criterios de disenso, criterios diversos, y se puede llegar a concertar un criterio, pero de ninguna manera eso tiene un sustento jurídico. ¿Acaso la norma jurídica dice el presidente del Consejo de la Judicatura se deberá designar por consenso? No establece eso la norma. Ni al más votado. Sencillamente se tiene que designar, y eso es lo que no se ha hecho. Pero como decía, si fuera solo la cuarta terna, ¿qué pasó con la tercera terna? Lo de la tercera terna, francamente nos quedamos sorprendidos por la arbitrariedad. 2 postulantes, Marco Tello y Andrés Mogrovejo, fueron descalificados sin sustento alguno, y sencillamente luego se llega a declarar caducada la terna, figura que no existe en el reglamento. ¿Caducada por qué? Los plazos que se nos impuso para determinar o enviar la terna fue de 3 días. Se nos impuso finalmente plazos que no existen en el reglamento. La primera y la segunda terna ni siquiera fue tratado. En el caso de la primera terna, Verbigracia, el señor Ulloa, ¿qué es lo que expresó? Dijo que no se puede nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura porque se tiene que analizar si acaso es necesario, porque desde el punto de vista de él, el Consejo de la Judicatura se encontraba debidamente estructurado. Para el caso de la segunda... Ahí había un supuesto vacío, según Ulloa. Exactamente. Recuerde usted de que estaba, renuncia María Carmen Maldonado, estaba abierta la posibilidad de designar, pero decía el señor Ulloa de que Álvaro Román, que es el alterno, podía ocupar el cargo y que por lo tanto está debidamente estructurado y no hay nada que nombrar. Y no necesitaba la terna que usted le mandó. Así es, esa fue incluso la razón, cabe recordar, por la que nosotros adoptamos la decisión de retirar la primera terna. Vamos a la segunda terna. En el caso de la segunda terna, de la misma manera, no se llegó a dar trámite, y lo que se llegó a expresar es de que aún no se puede nombrar porque existe una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y que por lo tanto se va a esperar. Finalmente es un pretexto y no es jurídico. ¿Por qué no es jurídico? Porque ya resolvió la Corte Provincial del Pichincha la acción de protección, la cual es de inmediato cumplimiento. Voy a hacer un ejemplo, como por ejemplo la actual acción de protección
que es de inmediato cumplimiento, que cabalmente restituyó en el cargo a los funcionarios. A los destituidos en el juicio político. Yo no hago juicios de valor sobre el fondo, pero estoy cabalmente haciendo un parangón. Es decir, las sentencias de acción de protección se tienen que cumplir de forma inmediata. No se diga, cuando está pendiente una acción extraordinaria de protección, que no suspende el cumplimiento de la resolución. Sin embargo, se dijo, como está pendiente la acción extraordinaria de protección, entonces no podemos nombrar. Asumió que tenía efecto suspensivo. Exactamente. Y eso es contrario a derecho. Pero algo más, él mismo expresaba, esa fue su tesis, él dijo desde el inicio que él creía que por una resolución que era inamovible del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que presidía el doctor Julio César Trujillo, las decisiones adoptadas por dicho Consejo no eran revisables y que por lo tanto desde su opinión no podía modificarse esa situación. ¿Cuál fue el resultado? Que la Corte Constitucional del Ecuador declaró, asistiendo finalmente la razón a nosotros. ¿En qué términos? Uno, en que corresponde que el presidente del Consejo de Judicatura provenga de la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y allí se dispone que en tiempo breve, de manera célere, dice la esa es la expresión resolución que utiliza, exactamente, tal cual usted dice, esa expresión, de manera célere. No dice de manera célere traten de llegar a un consenso, no dice de manera célere traten de designar. Hay una disposición. Es imperativo, de manera célere designen. Y eso se ha incumplido. Pero ya se incumple con la tercera terna, que es devuelta de manera arbitraria, sin sustento jurídico. Se descalifica a 2 miembros, a Marco Tello y Andrés Mogrovejo, y adicional, se declara caducada la terna. Entonces, yo quiero destacar que ha habido algunas voces, yo respeto, pero son erradas, y algunas de pronto tendenciosas o maledicentes, en donde se cuestionó a quien habla, de que yo no tendría la atribución. Es que defiendo algo personal. Defendemos el derecho y la institución. Quedó absolutamente en claro en el país. Nadie duda. La atribución es del presidente de la Corte Nacional. Sin embargo, yo privilegié más de institucionalidad. La unidad de la Corte, a mis compañeras magistrados y compañeros magistrados. Y yo mismo promoví un consenso real. Es decir, usted cedió. Cedí, y ese consenso permitió el surgimiento de la última terna, que está conformada por 2 jueces y una jueza, que el país entero, lo propio en lo interno de la función judicial y de la Corte Nacional, Luis Rivera, Wilman Terán y Mercedes Caicedo. Se ha visto muy bien sus intervenciones, su experiencia, su conocimiento. ¿Y por qué destaco esto? Porque por eso mismo la norma constitucional determina que preside el Consejo de la Judicatura un delegado que envíe el presidente de la Corte. ¿Por qué? Porque vale la pena que esté presidido el órgano de gobierno por una visión de los jueces, por la visión jurisdiccional, por quienes conocen de cerca de los problemas de la justicia. Y en ese punto, Hernán, yo hacía una precisión que era de alguna forma una duda que le quedaba, y es el artículo 232 de la Constitución. De alguna forma señala este conflicto que podría haber en el sentido de que jueces vayan a ser o tengan la posibilidad de ser parte de un cuerpo colegiado, en este caso el Consejo de la Judicatura, al cual van a supervisar, es decir, a sus propios colegas y compañeros. ¿No había este conflicto? Yo he leído incluso algún comentario sobre aquello en redes sociales. Debo decirlo con franqueza y con mucho respeto, esto es realmente desconocer absolutamente el derecho. Ciertamente existe una prohibición en la Constitución, tal cual usted plantea, pero esto hay que entenderlo desde 2 puntos. El primero, que me parece el más claro: el conflicto es ser juez y miembro del Consejo de la Judicatura. Momento que son designados para renunciar. Así de simple. Entonces no existe eso. Y por el se rompe el conflicto en el momento de la renuncia y de la posesión como desde luego, porque no puede ocupar 2 cargos. Y por el contrario, ¿cuál es la visión que se tiene incluso en estándares internacionales sobre los gobiernos de la magistratura o consejos de la magistratura, que se llama en otros países del mundo? Justamente la visión es una conformación plural, pero presidido o por un presidente de Corte Suprema o por un delegado de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque es el gobierno
de los jueces, el gobierno de la función judicial. Es como si, por ejemplo, hay fundamentalmente 3 poderes, clásicamente hablando, hoy existen 5 en el Ecuador: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Le parece a usted que la función ejecutiva esté gobernada incluso en el régimen disciplinario por un organismo distinto a los asambleístas o al presidente de la República y un organismo superior? Pues sencillamente en la cuestión del 2008 se creó la judicatura y eso es, y hay que respetar la Constitución. Pero justamente al crearse, ¿cuál es la visión? Que esté conformado por un delegado de la Asamblea, que cabalmente es el vocal Fausto Murillo, de la Fiscalía, del Ejecutivo, que es por ejemplo, es el vocal Javier Muñoz, y un delegado remitido de la terna que surge del presidente de la Corte, lo cual más de 10 meses no existe. Entonces esto no es un tema de orden personal, no es un interés particular, no es un interés político, es un interés del país y sobre todo es el cumplimiento de las normas constitucionales. ¿Están ustedes conscientes de que más allá de lo que puede ocurrir, que podrían cambiar las cosas con la audiencia convocada para este martes 10 de enero en la Corte Constitucional, podría tomarse alguna resolución eventualmente, pero una de las opciones es que Fausto Murillo permanezca al frente del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que 5 de los consejeros de Participación Ciudadana han pedido licencias, irán ya para ser parte de este proceso electoral. Eventualmente nos quedamos sin Consejo de Participación Ciudadana, eventualmente esto va a dilatar, necesariamente va a dilatar un proceso de selección. Los suplentes no lo harán. Una suplente ya renunció ayer, ha dicho que no se prestará para estos, ha dicho textualmente, intereses oscuros que hay detrás de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Hay un acuerdo quizá, Fausto Murillo, Hernán Ulloa? Mire, cabalmente esa es la preocupación de algunos, porque yo no lo puedo asegurar, pero al menos uno puede llegar a colegir que hubo una suerte de cálculo. Pero yo no quiero asegurar de mi parte. La propia consejera, María Fernanda Rivadeneira, ella dice: ya basta de cálculos políticos. ¿De qué cálculo político habla? Expresa ella. También expresan otros consejeros. Karina Ponce ha dicho, se ha referido al tema en esos términos. Exactamente. Lo propio, lo que usted dice, la persona que la economista Karina Ponce, que no se posesiona, indicando de que hay intereses oscuros y que ella no va a posesionarse. Y por eso la pregunta, es la misma pregunta que le hacíamos a Hernán Ulloa, por eso la pregunta desde su parecer, desde su visión personal. ¿Cuál es su sensación? A mí me parece que cuando menos, no puedo asegurar, pero cuando menos es muy coincidente las actuaciones que nos llevarían a esa conclusión. Pero algo más, ¿cuál es finalmente el resultado? El resultado es precisamente que se va prorrogando en funciones a un vocal que no le corresponde ser el presidente titular. Pero más allá de eso, porque es un tema personal con el vocal Murillo, el problema es que sencillamente la función judicial del Ecuador no cuenta por primera vez en la historia con un presidente titular que nazca de la Corte Nacional de Justicia. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque eso a su vez, ¿qué nos provoca? ¿Qué nos causa? Que los jueces de la Corte Nacional, que finalmente representamos, somos la jerarquía de la función judicial del Ecuador, tengamos un delegado que preside la judicatura para dar respuestas al país, pues, de las preocupaciones que existen. Hay preocupaciones sobre los recursos económicos, recursos humanos, problemas de ejecución presupuestaria. Denunciaba uno de los postulantes, de los integrantes de la terna, denunciaba esta falta de ejecución presupuestaria. Me parece que decía Wilman Terán. En sí. Efecto. Entonces, mire usted. $7 millones. Exactamente. Y créase que este tipo de temáticas yo las he venido diciendo. Decimos al país, no es nuestra competencia, porque muchas veces se señala a la Corte Nacional o a su presidente los problemas de la función judicial. No es que queramos lavarnos las manos, no es nuestra competencia. El ámbito administrativo, el ámbito financiero, el ámbito del régimen disciplinario, no es nuestra competencia. Pero cuando menos, porque obviamente nos preocupa la función judicial para beneficio de los ciudadanos hacer un buen trabajo, cuando menos tener el presidente titular, lo cual no ha sido posible ya por 10 meses. A esto se suma, y más allá de los nombres, hemos mencionado al presidente del Consejo de la Judicatura, pero más allá de los nombres, la administración como tal, la actual gestión del Consejo de la Judicatura ha sido seriamente cuestionada por los operadores de justicia, por los abogados, por quienes ejercen libremente el derecho, y todos los problemas que hay. Usted ha señalado los problemas económicos, los problemas de presupuesto, pero también el cuestionamiento a los jueces. La actuación de los jueces es evidentemente cuestionable, por decirlo menos. No se puede negar.
Es una realidad. Y hay un que consejo no de la se puede negar. judicatura que... Pero por supuesto, mire, yo siempre digo, aunque parezca una obviedad, pero es necesario decirlo. No se trata de todos los jueces y las juezas del país, pero sí hay algunos casos de actos irregulares y que tienen que ver, por ejemplo, con habeas corpus, con acciones de protección. Y ya claro, hay un sancionado. Bani Molina está al menos investigado por fiscalía. recuerde incluso que de manera personal, cuando hubo los 2 casos de Manglar Alto, hace algunos meses atrás, personalmente presenté la denuncia y obviamente el Consejo de la Judicatura llegó a sancionar. Pero más allá del tema de estos ejemplos, de estos casos particulares, lo cierto es, el presidente de la República se ha pronunciado sobre problemas de la justicia. El embajador de los Estados Unidos, juristas, actores ciudadanos, medios de comunicación, de acuerdo, hay problemas de la justicia. ¿Cómo vamos a solucionar nosotros? No es posible, pues. ¿Y este no está en Consejo de la nuestras manos. Judicatura se ha cruzado de brazos frente a estas denuncias? Yo creo que en la gran mayoría de casos sí. ¿Por qué? Porque la función judicial tiene problemas sobre falta de evaluación de jueces y fiscales, falta de nombramiento de los mismos, y en el ámbito de los recursos económicos, serios problemas que no permiten justamente contar a la función judicial, cuando menos con lo indispensable para cumplir la función. Pero ya sabe todo el país lo que sucede en provincias como en el Guayas, es ya sabido, y sobre esto no hay respuestas. Entonces, una vez más, yo quiero aclarar al Ecuador, no es Iván Saquicela. Porque Iván Saquicela es el problema, que debe consensuar en el pleno de la Corte. Son 4 ternas, y la última terna aplaudida, alabada, con criterios de lo mejor, pero no se nombra. No hay un interés político de nuestra parte, no es un interés personal. El país entero hoy sabe que nos asiste la razón. Y algo más, créase, lo digo con toda franqueza, muchas veces existe no solamente una preocupación de los jueces, sino también la preocupación por lo que sucede en el sistema de justicia, sino una preocupación respecto de lo que nos pueda pasar en nuestro trabajo, en nuestra función, en nuestra integridad. Y yo, por haberme atrevido a ser un presidente de la Corte, que debo decirlo, que no antes en el país ha habido, que verdaderamente asuma la función que corresponde, de defender la independencia, la institucionalidad. Por ello, ha habido campañas de desprestigio, fui suspendido, me pretendieron destituir justamente para la presentación de la terna. Hay una afectación penosa. Yo no tengo nada personal contra el señor Ulloa, con el señor Murillo, el señor Morillo, la señora Barreno, el señor Javier Muñoz, contra nadie. Nuestra defensa es institucional y ellos saben que decimos la verdad. ¿Y usted cree que hoy, con todo esto que me está señalando, lo que usted advierte o piensa es que podrían ir de aquí contra usted? Bueno, en forma permanente me han estado atacando. ¿Buscarán una destitución? No sé si... Usted tiene detractores dentro de la Corte, del Pleno de la Corte, al menos tenía, porque en esta ocasión he visto que se han vuelto a juntar, hay unidad de criterios respecto del rechazo a lo que hizo el Consejo de Participación. Mire, lamentablemente lo que ha acontecido ha provocado algunos problemas en el interior de la función judicial, no provocado por nuestra parte, y más bien hemos hecho en la Corte Nacional, y yo en particular, todo el esfuerzo para soslayar cualquier situación de carácter político diferente a las atribuciones de la Corte, no vernos contaminados por aquello. No sé si detractores en el interior de la Corte. Yo he sido muy respetuoso de los criterios de otros compañeros. Usted no me ha visto atacándoles, creando conflictos. Son criterios. Pero finalmente yo creo que, pasados los acontecimientos, el país entero, y no solo la función judicial, nos percatamos que no ha sido un tema personal de Iván Saquicela, que no es un capricho, que ha sido una defensa y seguirá siendo una defensa por lo que realmente debe ser la función judicial. Es que tengo que decirlo, ¿cuántos años más vamos a arrastrar la intervención de la política en la justicia? La intervención política se da fundamentalmente en los órganos de gobierno de la función judicial, en los que se pretende meter mano, y desde allí amedrentar a jueces, a funcionarios judiciales, porque sencillamente se tiene un poder sobre los jueces. Esa realidad hay que cambiar. ¿Cuántas y tantas veces en el país se ha denunciado
la falta de independencia judicial. Pero créase, por respeto no quiero siquiera dar nombres, pero solamente quienes nos escuchan, y especialmente los que están en el mundo jurídico, abogados, académicos, saben que penosamente ha habido una suerte de injerencia de los consejos de la judicatura, y por más reformas de orden constitucional y legal que se ha hecho, seguimos arrastrando. Y es por el poder que tiene. Por supuesto. ¿Y qué poder es el judicial? De una parte, el garantizar los derechos de los ciudadanos. Para eso, ¿qué se requiere? Una justicia independiente, una justicia eficiente. Pero algo más, también el poder judicial tiene que ver, así se llama en la doctrina, una suerte de contrapoder al abuso del poder político. Por eso es que el poder político muchas veces ha tenido la aspiración y el deseo de controlar la justicia. Lo que yo estoy expresando, algunos dicen, Iván Saquicela hace política. Yo estoy hablando de vialidad, de salud, de vivienda. Con el tema de Guadalupe Llori, ¿intentaron eso? Recuerda los audios que se filtraron de... Pero por supuesto, hay evidencia sobre aquello. Yo decía en su momento, mis intervenciones dicen, soy político. ¿De qué tipo de política estoy hablando yo? Estoy hablando de temas del gobierno, estoy hablando de la deuda externa, estoy hablando de vivienda, de educación, de carreteras. Yo represento un poder del Estado y lo que estoy hablando es de la defensa del poder judicial. Y déjeme decirle que muy cómoda sería mi posición, someterme, estar callado, pese a que sería una posición cómoda. No tendría problemas, nadie me cuestionaría, pero sería irresponsable con mi conciencia y con el rol histórico que debo cumplir. Dirán lo mismo desde el otro lado, igualmente cuestionable que usted se reúna, por ejemplo, con Esteban Torres en la casa de Virgilio Saquicela. ¿Eso también fue, no cree que eso le pasó factura? Yo creo que obviamente hubo cuestionamientos, pero ahora que tengo la oportunidad de decirlo, pues sencillamente no es real. Mire, yo me he reunido con quién, a hablar qué, a decir qué. Sencillamente es especulativo. Tan especulativo que yo quiero recordarle. Usted es un periodista muy informado. ¿Recuerda usted que hubo una fotografía que dijeron que me he reunido con Nebot y luego se publicó la fotografía que no era yo? Se había dicho que me he reunido con abogados defensores de determinados procesados. Y no es cierto. Ese tuit en donde se dijo por parte de algún actor político que me he reunido, resulta que estaba con mis hijas vulnerando los derechos de mis niñas menores de edad. Entonces eso no es verdad. Yo soy claro en decir lo siguiente. Yo no tengo una posición política ni de antipatía ni simpatías con un sector ni con otro sector. Yo cumplo mi deber. Cabalmente ha habido sectores que suelen llamar el correísmo que me han atacado por haber cumplido mi deber y haber condenado. Pero tiene usted relación con socialcristianos, Esteban Torres, por ejemplo, esa relación reunión. de carácter. No, yo no tengo ninguna relación de carácter político con nadie y con ninguno. Pero en esas reuniones no hablan de trabajo. No ha habido una reunión. Yo estaba yendo a visitar al presidente de la Asamblea. ¿Coincidió Esteban Torres allí? Pero no he estado. Yo estaba entrando y luego yo salí. Había una visita. Eso es todo. Eso era en cuestión de 5 minutos. ¿Por qué usted puede asegurar eso? Porque teníamos el video. No es así. Mire, yo le puedo asegurar, yo tengo una relación con muchísimos funcionarios públicos, con quienes me reúno, y generalmente a la luz del día. En la Corte Nacional, la próxima semana va a ir una ministra de Estado, hace poco estuvo el canciller de la República, he conversado con el presidente Lasso, además con el presidente Lasso converso de la forma más amable. Factura en esta relación, en esta arremetida supuestamente del Consejo de la Judicatura? Bueno, yo lo que creo es de que se ha tratado más bien de endilgarme aspectos de carácter político que yo niego y que no existen. ¿Recuerda usted que hubo un asambleísta, el asambleísta Basigalupo? Me ha insultado, me ha adjetivado, pero de forma grotesca, de forma ofensiva. ¿Así se hace política en un país? Ese es el mensaje que se da a los jóvenes del país. Yo fui concejal de Izquierda Democrática. ¿O fue su amigo y ya no es? No hemos tenido una amistad cercana, pero sin duda hemos tratado. Porque yo cuando tuve 28 años de edad, hace algunos años, es bastante ya, yo fui concejal de Cuenca. Pero a partir de concluir esa experiencia, que fue muy linda en mi ciudad,
Yo me dediqué exclusivamente a lo judicial. No puedo, como representante de un poder judicial, tener ideas sobre la sociedad, sobre el Estado, pero eso es distinto. Yo más bien he dado muestras al país de cuáles han sido mis decisiones jurisdiccionales, más bien cuál es el problema. ¿Por qué cuestionamientos? Porque sencillamente yo cumplo el papel que me debe corresponder, de defender al Poder Judicial y de defender la institucionalidad. Y eso, de pronto, no gusta a ciertos intereses políticos y entonces, obviamente, viene una reacción. Entonces yo por eso lo digo, no es que yo trate de alabar mi posición, es el cumplimiento del deber. Pero yo digo, pocas veces ha habido circunstancias tan difíciles y también un presidente y un pleno de la Corte Nacional de Justicia, íntegramente defendiendo. Ahí está la prueba, no es Iván Saquicela. Un pleno de la Corte está diciendo que se han burlado por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto tiene que ver con política. ¿Cree usted que se han burlado de todos? ¿Perdón? ¿Cree usted que se han burlado de todos los ecuatorianos? Yo creo que del país, porque la justicia no es de los jueces, la justicia es del país y para el país. Entonces, mire usted que no se trata de Iván Saquicela, se trata de una defensa institucional. Muchas veces han tratado de confrontarnos, por ejemplo, el presidente encargado, el vocal Burillo, conmigo. Yo tengo un tema personal con él. Sí es verdad que antes teníamos un diálogo fluido de relación interinstitucional, por supuesto. Y a mí me apena que no exista, porque tiene que existir una relación institucional. Pero yo no he provocado, yo nunca imaginé, uso esta expresión ordinaria, entre gallos y medianoche, me suspendieron de manera ilegítima, de manera arbitraria. Y ahí se rompió esa relación. Yo converso con los funcionarios, pero desde luego, después de semejante afectación, no solo a los derechos de Iván Saquicela, a la institucionalidad, ¿cómo no va a afectar? Ese tipo de cosas se tiene que superar. Por eso, créase, no es algo que a mí me complace tener que, dentro de estos diálogos, ojalá estaríamos hablando de cómo mejorar el sistema de justicia, que solemos también hablar, nos vemos en la necesidad de hablar de estos temas, no provocados por nosotros, no hemos provocado. Ha sido provocado por intereses políticos. Y nosotros defendemos. Yo no soy solamente un juez, es más, yo ahorita soy un juez o magistrado que no tengo casos concretos, presido y tengo otras funciones. Y entre mis funciones es presidir un poder del Estado. Entonces no solamente soy juez, presido un poder del Estado. Y como tal, ¿qué hago? Defiendo la institucionalidad y las atribuciones de un poder del Estado tan importante como el judicial. Doctor Saquicela, gracias por darnos su visión de los hechos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ha sido el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, dándonos su versión sobre lo que ocurre en medio de esta pugna de poderes con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se ha pedido la quinta terna para escoger al presidente del Consejo de la Judicatura. Eso también podría resolverse el próximo martes 10 de enero, cuando la Corte Constitucional resuelva si hubo o no incumplimiento por parte del Consejo de Participación Ciudadana, un tema del cual hemos sido únicamente testigos los ecuatorianos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.